o algo así. Entonces, siempre es bueno cuando vean las tareas. Entonces, gracias por eso. Y voy a compartir mi pantalla y podemos empezar con una oración y entonces las preguntas de repaso. Les pido que desactiven sus micrófonos, por favor, porque hay mucha bulla. A ver. Ok, vamos a orar. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados, para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, hoy tenemos algunas preguntas más de repaso. De hecho, son tan importantes que vamos a pasar más tiempo en ellas que lo normal, pero de todos modos estamos aprendiendo mucho a través de ellas. Y si ustedes tienen preguntas, comentarios o otras cosas, porque son algunos fundamentos importantes para el resto del curso. Entonces, las preguntas de repaso. ¿Cuáles son los tres tipos de leyes? Los tres tipos de leyes. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Muy bien. En la Biblia, muchas veces ellos hablan de una ley, pero nos ayuda a dividirlo y ponerlas en categorías, porque pueden ser muy confusos cuando no estamos siguiendo algunas leyes, pero otras leyes sí seguimos. Entonces, la ley civil, ¿quién quiere explicar un poco de la ley civil? ¿Qué es la ley civil? Y tal vez denos un ejemplo. Bueno, la ley civil es cómo debe regirse un país. No debe ahí como debe llevarse, digamos en este caso, en la administración del país. Muy bien. Y en este caso, el país es, ¿qué país? ¿Cuál país es? Cuando estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Israel. En este caso, Israel. Sí, de Israel. Entonces, si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, van a ver algunos ejemplos de el rey, cómo debería actuar militarmente. Exactamente. Entonces, encontramos algunos mandamientos acerca de cómo pueden hacer los impuestos y cómo funcionaba el rey en el gobierno y todo. Entonces, nosotros hoy en día no estamos bajo esas leyes, pero eso no significa que no son importantes porque podemos leer estas leyes y sacar sabiduría de ellas. No estamos siguiéndolas, pero podemos aprender de ellas. Muy bien. Ahora, la ley ceremonial. ¿Qué sería un ejemplo y una explicación, tal vez una definición de la ley ceremonial? Yo creo, dice, regía la vida de adoración del pueblo de Israel, como habían ceremoniales de limpieza, cosas que tenían que ver con la adoración a Dios, básicamente. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, tenía ahí dentro de la misma ley ceremonial, leyes dietéticas, de lavado ceremonial, de reposo, de invierno.
sacrificio. Sí, sí, muy bien, los sacrificios y todo. ¿Y a quién señalaban esas leyes? A nuestro Señor Jesucristo. Porque Sí. lo vemos que estas leyes han sido agregadas, lo vemos en Jeremías capítulo 7, versículo 21. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadió vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios. O sea que fueron añadidas con la venida, lo que apuntaba que eran sombras de venir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya vino Él, entonces lo vemos vuelta que fueron, como se llama, abolidas, porque Él vino a cumplir lo que había, todo esto iba a suceder. Entonces, lo vemos en Efesios 2, 13, 14 y también Colosenses 2, 17. Ahora, ahí lo estamos, ¿cómo se llama? Viendo todo eso. Sí, muy bien. Y algunas citas bíblicas también, referencias, eso es bueno. Sí, si ustedes quieren apuntar una referencia importante para ver por qué no seguimos las leyes ceremoniales hoy en día, Colosenses 2, 16 y 17 habla de eso, porque dice, no permitan pues que nadie los juzgue. Hermanos y hermanas, hay mucho bulla, mucho ruido, entonces si no están hablando, favor de desactivar sus micrófonos. Sí, gracias, muy bien. Entonces, Colosenses 2, 16 y 17 dicen, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o días de reposo, pues algunas de las leyes ceremoniales. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Fueran sombras para enseñar a la gente. Entonces, como las leyes civiles, podemos estudiarlas y aprender mucho de nuestra salvación, porque vemos los sacrificios y después vemos el sacrificio máximo de Jesús en la cruz por nosotros. De hecho, no podemos entender el Nuevo Testamento muy bien si no entendemos y estudiamos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan Bautista apuntaba a Cristo un día y le dijo a la gente, este es el Cordero de Dios. Pues, ¿por qué es un Cordero? Pues, si leemos el Antiguo Testamento, vemos por qué Cristo es nuestro sacrificio. Y el tercer tipo de ley, ¿qué sería? Tal vez Ana María. La ley moral. Ley moral. Muy bien. ¿Alguien más quiere explicar la ley moral y darnos un ejemplo de ella? Bueno, la ley moral básicamente, como la Biblia mismo lo estipula, en este caso, no matarás o no cometerás adulterio. Este tipo de cosas habla de la moralidad del ser humano, cómo debe vivir, basado en la ley moral, en la moralidad de la persona. Muy bien. Entonces, la ley moral es lo que Dios quiere de todo el mundo en todos los tiempos, el pasado, presente y en el futuro. No va a cambiar. Entonces, Dios no quiere que... Sí, Dios no quiere que asesinemos a otras personas. Y no importa que vivimos hoy o mañana o ayer. Una pregunta acerca de esta pregunta, la primera. Los 3 tipos de ley. ¿Todo bien? Ya, todo está entendido, pastor. Ok, muy bien. Sí. Adelante, vamos. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley? Ahora, pues primero teníamos 3 tipos de ley y ahora tenemos 3 propósitos de la ley.
o 3 usos de la ley. Primero, la ley como freno. Ok. Hay La segunda la ley es como la ley, freno, bien. La ley como guía. guía. Y primero es la ley como espejo. Ok, Perdón. sí. La primera es Primero ley es la como ley espejo. Y en Romanos 3:20 da una explicación más o menos de lo que significa la ley como espejo. Ujú. ¿Y puede También leer eso por nosotros? claro. Sí, no. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ujú, O sea, la ley nos va a enseñar de que somos pecadores, ujú, en un espejo, como en un espejo. Para eso el propósito de la ley, para mostrarnos que somos pecadores. ujú. Sí, Entonces, creo que esa es la ley como espejo, más o menos un resumen, sí, porque es mucho más amplio, ¿no? muy bien. Y da un ejemplo en Marcos 10, cuando el joven rico se va y le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ujú, ujú, Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, ujú, ujú. ¿no? Primero le dice, cumple todo lo que tienes que cumplir, y él le dice, yo he cumplido todo eso desde mi juventud. Y Sí, creo que la ley para este joven fue un espejo, ¿no? sí, Que le enseñó a cumplir todo, pero que le faltaba uno. Y Dios le muestra y Jesús le muestra que no había cumplido todo ujú, ujú. y que seguía siendo un pecador. Sí, muy bien. Entonces, el primer propósito, el primer uso de la ley es el actuar como Un espejo. 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 Amén. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un espejo. Y cuando nos levantamos o después de hacer un poco de trabajo, nos miramos en el espejo y si vemos una mancha en la mejilla, podemos limpiarla. Pero no hubiéramos visto esa mancha si no habríamos tenido el espejo. Amén. Para nosotros también vemos en el espejo de la ley nuestro pecado. Y desafortunadamente no es como una mancha, porque no podemos limpiarla con nuestra mano o con un poco de jabón. No se puede. La ley como espejo muestra nuestra condición pecaminosa y es muy, muy fea y muestra nuestra gran necesidad de un Salvador para prepararnos para recibir y escuchar eh, el mensaje de un Salvador, que es el Amén. Evangelio. Ujú. Muy bien. Ahora tengo una, una foto de una bicicleta con frenos. ¿Alguien puede explicar cómo la ley es como un freno? En este caso, por ejemplo, la ley actúa como un freno. Ujú, Por ejemplo, si alguien quiere asesinar a una persona, tiene que pensarlo 2 o 3 veces antes de ujú. hacerlo. Si uno quiere hacer algo y está mal, o sea, lo piensa, pues, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la ley actúa como un freno. Y nos Sí, muestra el pecado. Bueno, este pecado está ahí como un freno. sí, muy bien. Entonces, el segundo uso o segundo propósito de la ley es el actuar como freno para frenar nuestra naturaleza pecaminosa con amenazas de castigo para que, como usted dijo, para que pensemos 2 veces antes de seguir nuestros impulsos muy malos y muy oscuros. En- Por eso dice que las leyes han sido hechas para aquellos que quieren cometer algún delito, para los Ujú, malos, ¿no? ujú, Porque nosotros somos pecadores y siempre estamos pensando en hacer lo malo, porque esa es nuestra naturaleza. ujú. Pero antes de hacerlo tenemos que pensar
en lo que significa cometer un crimen, o Ujú, cometer un adulterio, o cometer otro tipo de delito, como robar, no ujú. robarás, harás. Entonces, hay que pensar antes, porque la ley se usa muchas veces, o todo el tiempo, es como una amenaza, ¿no? Para Ujú. que nosotros podamos usar freno en nuestros impulsos, en nuestros Sí, deseos pecaminosos. sí, exacto. Gracias. Y esta ley puede estar en la forma de un gobierno, la policía, o puede ser en Claro, la forma de la conciencia. La claro, conciencia nos pica cuando estamos haciendo algo mal. Ujú. sí, es Muy bien. cierto. Ahora, la ley como guía. ¿Quién quiere explicar la ley como guía para nosotros? Y esto se aplica solamente a nosotros los creyentes. Y vamos a Amén. explicar eso un poco más adelante. ¿Cómo agradecer a Dios, por ejemplo, ¿no? Sí. La ley de Ujú, guía es una guía para nosotros, para poder continuar nuestro caminar en la vida cristiana. ujú, ujú. Entonces, nos sirve como guía la ley como guía para poder hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Ok. ¿Y qué es la motivación para pues, nuestro deseo de seguir o cumplir estos mandamientos como guía? ¿Qué es la En motivación? Romanos 5:19 creo que también habla de eso, Ujú, si no me equivoco, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hablando de la obediencia, ¿no? sí, es un versículo excelente. ¿Cómo se aplica a este uso de la ley? Bueno, eh, por la ley nadie va a alcanzar la salvación, Sí, eso es porque el único que verdad. pudo cumplir la ley fue Jesucristo, y él Ujú, vino a cumplir la ley. Entonces, así como por un hombre entró el pecado, por Adán, asimismo por Jesucristo entró la reconciliación ujú, entre Dios y el hombre, y muchos vamos a ser justificados o ujú, llamados justos. ujú. Entonces, eh, por mi obediencia propia no voy a alcanzar nada, Sí. pero por la obediencia que Cristo cumplió, Ujú, entonces mi caminar va a ser perfecto en obediencia, porque Él alcanzó la perfección cuando murió en la cruz del Calvario, ujú, porque su obediencia lo llevó, el amor y la obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. ujú, Entonces mi obediencia, la mía, es imperfecta. Me va a mostrar que soy un pecador, que no puedo ujú, alcanzar nada. ujú, ujú, Pero por la gracia de Dios en Jesucristo, en su obediencia, lo que Él hizo por obediencia, le hace una obediencia perfecta en mí. ujú, ujú. Entonces, camino seguro en la obediencia que Cristo me enseñó. Ok. Sí, gracias por la explicación del Evangelio. Y sí, el Evangelio es nuestra motivación eh, para seguir la ley moral, para Amén. agradecerle a Dios. Viene de gratitud, porque vemos que Amén. nosotros no somos perfectos, pero la perfección de Cristo es atribuida a nosotros. Entonces, ante Dios somos perfectos, porque llevamos la ropa perfecta de Cristo. Tenemos su cuenta perfecta de la perfección. Ujú. Amén. Muy bien. Entonces, para nosotros, los creyentes, estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por su amor, que, wow, ¿qué hago? Entonces, de gratitud, buscamos buenas obras.
Ah, las buenas obras vienen de un corazón agradecido y motivado por el Evangelio. Amén. Ujú. Muy bien, esa es esa pregunta, una pregunta, una duda hasta aquí. No tengan miedo. A veces, No, a veces esta información es muy nueva. Entonces, Xiomara, es mucha información, pastor. sí, sí. Entonces, si ustedes tienen que ver el video 1, 2, 3, 4 veces, está bien. No hay nada mal en ver el video 3 o 4 veces o 5. No, yo lo miré 10 veces. Ujú. Muy bien. Ana María, Julia, María, Xiomara, Marco, ¿una duda, pregunta, clarificación, comentario? Estoy escuchando todo, me interesa mucho, no quiero interrumpir porque yo estoy aprendiendo, no sé nada, entonces me quedo calladita y escucho. Ok. Ah, muy bien, gracias. Hermano, Sí, entre el freno y la guía, un poquito más que me ayude ahí, las diferencias ahí entre freno y guía. ujú, ujú. Muy bien. Entonces, la ley como freno es, pues otras personas llaman al freno como martillo porque nos golpea y nos ataca. Entonces, el freno es para nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros lleva en nuestro corazón, aún siendo creyentes, siempre hay una lucha. Entonces, la ley como freno ataca esa parte de nosotros, diciendo, no haga eso, hay un castigo. Pues es una motivación, pero es una motivación de la ley. Y es una gran bendición para nosotros. Sabemos que en el mundo hay mucha maldad y mucha violencia, pero habría aún más si no tuviéramos la ley como freno, porque muchas personas piensan 2 o 3 veces antes de cometer un crimen, un pecado. La ley como guía es para nosotros los creyentes. Somos muy agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, por gratitud, queremos agradecerle, queremos darle gracias. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues Dios nos ha dado buenas obras para hacer. Esas buenas obras no nos salvan para nada porque ya somos salvos, pero de gratitud podemos hacer estas cosas para darle gracias. ¿Puedo decir algo, pastor? Primero, Mario, ¿eso es claro? Sí, gracias, hermano. En el freno, como dices, es para todos, ¿no? Creyentes y no creyentes. Sí, exacto. Ya, mi hermano, ya, gracias. Gracias, hermano. Ahora, Gabriel. No, es solamente una referencia. Creo que, no sé si estoy equivocado, usted me corrija. Cuando Pablo dijo, el bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero, eso hago. Es parte de esa ley que nos guía. Usted está citando Romanos 7 y en Romanos 7 el apóstol Pablo habla de la lucha que está en él y la lucha entre la nueva creación que quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos y nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, que odia a Dios, que aborrece a Dios y no quiere hacer las cosas de Dios. Entonces hay una lucha. Se puede usar como eso como parte del freno, porque la ley te muestra tu naturaleza pecaminosa, la que no quiere obedecer a Dios. Sí, necesita... Claro. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces necesitamos la ley como freno. Amén. Si no tuviéramos una naturaleza pecaminosa, no necesitaríamos la ley como freno. Sí. Muy Gracias, bien. pastor.
Ok, ya hablamos un poco de esta pregunta. Según Romanos 3:20, gracias Gabriel por leerla. ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Tal vez alguien quiere leer Romanos 3:20. De nuevo, por nosotros es un versículo clave. Si quieren memorizar algo, este versículo es uno de los buenos. ¿Puedo leerlo? Sí, adelante, Ana María. Romano 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ujú. Sí, gracias. Entonces, repito, no somos salvos a través de la ley. La ley no nos salva. La ley no es una buena noticia para nosotros porque muestra nuestros pecados. Y eso es un paso importante. La ley es de Dios, la ley es divina. Dios quiere que veamos nuestros pecados para preparar el camino para el Salvador en nuestro corazón. Y necesitamos la ley cada día porque seguimos siendo pecadores y necesitamos el Evangelio cada día. Y eso conecta con la siguiente pregunta. ¿Por qué queremos aplicar la ley primero como espejo antes del Evangelio? Entonces, si estamos hablando con alguien, consolándolo, o estamos escribiendo una lección, o estamos escribiendo una prédica o una meditación, ¿por qué queremos usar la ley como espejo antes del Evangelio? Porque, tenemos que mostrar principalmente el pecado. Por eso que la ley actúa como espejo. Ujú, Nos ujú, vemos en ese espejo, ujú, que es la ley, para no hacer lo malo. ujú, Y ahí viene la explicación de cómo llegar a la salvación, cómo presentar a Cristo. ujú, Primero tengo que presentar el pecado, porque por el pecado es que somos condenados, aunque la ley está ahí, que ya Cristo cumplió la ley y nos hizo salvos, lo que hemos creído. Pero primeramente, a toda persona que no conoce, tenemos que mostrarlo como dice un espejo, y ujú. ese espejo es la ley. Muy bien, gracias, excelente. ¿Alguien más quiere comentar? Por ejemplo, si yo quiero hablar del Evangelio, también tengo que reconocer ante la otra persona que yo también soy pecadora. Ok. Ujú, Me ujú, veo reflejada en un espejo. No voy a ir a predicar el Evangelio de la Santa. Yo también tengo que reconocer que ujú, siempre necesitamos de Cristo. ujú. Excelente. Entonces, lo que usted está diciendo es que la ley y el evangelio es para nosotros también, no solamente para ellos afuera. No, nosotros. Está para, es para nosotros también. Sí, excelente. Marco. Nathan, amigos, buenas noches. Una inquietud. Jesús vivió en todo ese momento de las leyes, ¿no? El Ujú, momento de los tres tipos de leyes. Sabemos que él no tuvo pecado alguno. sí, Él las correcto. cumplió completamente porque él es sin pecado. Pero él se manejaba dentro de las tres leyes y explicaba así. Juan también lo hizo así. Mi inquietud, Nathan. Ujú, ujú. Am, en, a ver, en Gálatas 4 y 5 dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sujeto a la ley. Entonces, Jesús cumplió toda la ley moral, la ley ceremonial. am, pues él obedeció las autoridades también. Entonces, en ninguna parte de la ley pecó Jesús. Él cumplió todo.
Entonces, la ley espejo no estuvo ahí para él, porque él fue íntegro, ¿sí? La ley espejo nos da a nosotros nuestro pecado, el origen del pecado, ¿no? Ujú, Él fue sin pecado prácticamente. Él no ujú, tuvo parte en decir sí. ujú, ujú. Yo soy pecador y te pido a ti que no seas pecador, Sí. ¿no? O sea, a eso me refiero. Ujú, ujú. Interesante la pregunta y observación y pensamiento. Sí, para Jesús, si se mirara en la ley como espejo, que, Ajá. que se vería, pues, una persona perfecta. Una imagen perfecta. Entonces, no tendría ninguna mancha de pecado en su cara. Sí, Ujú, a eso añado algo, Natán. Y eso es lo que nos pide la ley espejo, que nuestra imagen, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, ujú, sea acorde a la ley y al evangelio que nos presenta. Porque ujú, si nosotros queremos caminar el evangelio, caminar la vida de Jesús, tenemos que correr y regirnos a ese riesgo que cumplió Jesús, al todo lo que él cumplió, ujú, para poder llegar allá, ¿no? ujú, Y demostrar a los demás que yo tengo como espejo, puedo seguir el evangelio. Y ese es el camino que se debe seguir, porque estamos en lo correcto. ¿Sí? Sí, pues a ver si le sigo bien, especialmente en el fin de lo que usted dijo. Entonces, ¿usted está diciendo que Jesús es como ejemplo para nosotros o qué? No. Lo que me refiero a que nosotros como personas, ¿sí? Ujú, Para manejar la ley espejo, sí. debemos manejarnos íntegros Ujú, también, ¿sí? Ser íntegros y tratar de hacer las cosas bien y demostrar a los demás que somos el espejo del evangelio, que somos ujú. el espejo de lo bueno que Dios nos vino a dar, de que Ah, somos lo bueno que Jesús ujú, hizo. ujú. ¿Sí? Ok, ahora le sigo, entiendo. Sí, como creyentes también somos la luz de Dios, somos una vela en la oscuridad. Pero cuando estamos hablando de la ley como espejo, no estamos relacionándolo con nuestro comportamiento como creyentes, como la luz del mundo. Pero ah, lo que usted dijo es una verdad bíblica y gracias por eso. Amén, amén. Sí, muy bien. Am, Regresando a la pregunta, ¿por qué queremos aplicar la ley primero como espejo antes del evangelio? Pues por naturaleza tenemos una naturaleza pecaminosa y siempre queremos hacer algo para ganar un poco del favor, la gracia de Dios. Estamos muy orgullosos por naturaleza y queremos un poco de la gloria, queremos un poco de los halagos. Y Dios tiene que venir a nosotros y derrumbarnos, destruirnos, devastarnos con la ley para que escuchemos que nada depende de nosotros. Ese mensaje es muy chocante, pero necesitamos escuchar, nada depende de nosotros para que escuchemos el mensaje dulce de Dios que dice, todo depende de Jesús. Amén. ¿Entendido? Amén. Amén. Sí, pastor. Amén, amén. Muy Amén. bien. Entonces seguimos con la charla pequeña que tenemos en la lección 2. Tenemos aquí Moisés a la izquierda, representando la ley de Dios, y tenemos Jesús, quien es el Evangelio para nosotros, y pues la ley y el Evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley nos muestra nuestro pecado y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. La Amén. palabra Evangelio quiere decir las buenas nuevas, la buena noticia. El mensaje de Jesús obviamente es una buena noticia porque nos dice que Él vivió una vida perfecta para nosotros, como explicó Gabriel muy bien, y murió por nosotros también.
Entonces es nuestro sustituto. Nuestro sustituto. Muy bien. Ahora tenemos una Biblia enfrente de ustedes. Muchas personas piensan que la ley es el Antiguo Testamento y el Evangelio es el Nuevo Testamento. Pero se pueden encontrar las dos enseñanzas en los dos testamentos. Por ejemplo, obviamente en Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos, eso es la ley. Pero también vemos el Evangelio, la buena noticia de Jesús en el Antiguo Testamento. Está repleto de referencias y profecías de Jesús. Por ejemplo, Génesis 3:15 es la primera proclamación de Dios acerca del Evangelio. Y también en el Nuevo Testamento no solamente es Evangelio, también hay ley. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, Jesús aplica mucha ley a la gente. Pero también obviamente vemos a Jesús viviendo una vida perfecta y también muriendo en la cruz en el Nuevo Testamento. Entonces se encuentran las dos enseñanzas juntas en los dos testamentos. Cuando enseñamos y estamos leyendo la Biblia, siempre queremos pensar en el contexto. Hablamos de eso ayer. Y nos hacemos las preguntas. ¿Quién está hablando? ¿A quién o a quiénes habla? ¿Cuándo está hablando? Toda la Biblia es para nuestra edificación, pero no se puede aplicar cada pasaje a nosotros directamente sin pensar. Por ejemplo, en Mateo 10, Jesús envía a sus discípulos a predicar y les dice que no llevara dinero. Este mandamiento fue para enseñarles que confiara en Jesús más y más. Nosotros también queremos aprender esa lección de confiar en Jesús, pero eso no significa que no podemos ir en viajes de misiones con o sin dinero. Entonces tenemos que pensar en la aplicación, en el contexto, a quién está hablando y quién está hablando. Por ejemplo, en la lectura que leyeron para hoy en Mateo 14, vemos a Juan el Bautista aplicando la ley al rey Herodes. Herodes había tomado ilícitamente la esposa de su hermano como suya. Eso iba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Y Juan el Bautista dijo, no te es lícito tenerla. La ley debía mostrar a Herodes su pecado. Y si se hubiera arrepentido, seguramente Juan el Bautista le hubiera mostrado inmediatamente a Jesús. Pero desafortunadamente no lo hizo. Pero tenía que aplicar la ley antes de hablar acerca de Jesús. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Algo? Ok. Eso fue está todo claro, pastor. Muy bien. Eso fue un pequeño resumen. Ahora tenemos algunas preguntas. La primera es una actividad, ley o evangelio. Tenemos algunas referencias bíblicas, entonces si ustedes tienen sus Biblias a mano, pues ahora es bueno usarlas porque tenemos algunas referencias. Entonces la pregunta ¿es ley o es evangelio el versículo? Primero tenemos Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. ¿Alguien quiere leer Éxodo 20:14 por nosotros? Solo en la pantalla.
Dice la palabra 20:14, dice, no cometerás adulterio. Muy bien. No cometerás adulterio. Excelente. ¿Y es ley o evangelio? Ley. Ley. Sí, muy bien. Empezamos con una fácil. Segundo, Levítico 5:15. Levítico 5:15. Es ley, pero lamentablemente no lo puedo leer porque tengo la Biblia rota. Oh, no. Pues Eso, Levítico 5:15 dice, ¿no? 5:15, correcto. Dice, cuando alguna persona entremetiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ok, muy bien. Pues, como Ana María dijo, es ley. Ahora, específicamente, ¿qué tipo de ley es? Tenemos 3 tipos de ley. ¿Qué tipo es? Ceremonial, porque habla de la adoración en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Es ley o evangelio? Evangelio. Sí, es una buena noticia. Muy bien. Ahora, Salmo 1:1. Salmo 1:1. Es evangelio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, gracias. ¿Es evangelio o es ley? Evangelio. Evangelio. ¿Y por qué es evangelio? Evangelio. Porque está hablando de que Dice que doble bendecido es el man que no anduvo en consejos de mal. Doble bendecido es una bendición, entonces es evangelio. Ok. De hecho, esta pregunta es un poco capciosa porque este versículo es la ley. Pues parece muy buena y de hecho es un versículo excelente, pero es una ley de Dios, específicamente la ley moral. Dios quiere que Dios quiere que no andemos en la compañía de malvados. Pues pasajes como pueden ser difíciles porque parecen buenas noticias a la superficie, pero son ley porque la ley es lo que Dios exige que seamos o hagamos o no hagamos. Si Dios está demandando, exigiendo algo, entonces es una ley. ¿Me hago entender? Sí, pastor. Está entendido. Sí, excelente. El próximo es Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Evangelio. Sí, evangelio. Es una buena noticia acerca de Jesús, acerca de algo que Dios hace para con nosotros y no es algo que Dios está exigiendo de nosotros. Entonces es evangelio. Y uno más, Lucas 10:27. Lucas 10:27. Perdón, como dijo, profe.
Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es una ley. Sí, sí, es una ley. Muy bien. Sí, pues puede ser un poco capciosa esta pregunta también, porque no toda frase, no toda oración que contiene la palabra amor es evangelio, porque aquí Claro. vemos lo que Dios demanda de nosotros. Él quiere que amemos a Dios perfectamente, quiere que amemos a nuestros prójimos también. Uf, pues es la ley más difícil. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Una pregunta hasta aquí. Si no, No, sigamos. para mí está todo bien. Muy bien. ¿La obediencia trae bendición? ¿La obediencia trae bendición? No completamente. Pues explíquese, por favor. Yo creo que la obediencia, nuestra obediencia, uno puede pensar en la obediencia. Dios exige perfección en nuestro caminar. Y no podemos alcanzar con nuestra obediencia la perfección. Porque Cristo sí alcanzó la perfección. En la obediencia de Cristo tenemos las buenas noticias de que en Él estamos completos. En su obediencia hemos alcanzado la perfección, porque por nosotros mismos, nuestra obediencia puede que sea sí y también no. Pero en la obediencia de Cristo ya somos perfectos. Sí. Muy bien. Entonces, lo que estoy escuchando es que nuestra obediencia no nos puede traer una relación buena con Dios, porque No. Dios exige la perfección. No somos perfectos, necesitamos recibir la obediencia de Jesús para que seamos perfectos ante los ojos de Dios. ¿Es Amén. correcto? Sí, Muy sí, bien. pastor. Usted dijo, Amén. no, primero usted dijo no exactamente y explicó maravillosamente la parte que pues no podemos llegar a tener una relación buena con Dios por nuestra obediencia. ¿Por qué dijo no exactamente? Sí, porque somos imperfectos, pastor. No podemos decir que nuestra vida, por ejemplo, muchos de nosotros definimos la vida cristiana en 4 letras, por decir, ¿no? Obedece, la obediencia. Pero la obediencia en la perfección de Cristo, sin Cristo, no podría ser una obediencia perfecta. Jamás. Sí. Porque soy un pecador y mi obediencia a través de Cristo, en la perfección de Cristo, me va a llevar a otras cosas en mi caminar. Por ejemplo, la obediencia de Cristo me lleva a la perseverancia, a la fortaleza, a seguir caminando, porque por mi propia obediencia no voy a llegar a ninguna parte. Tal vez llego a la mitad del camino, pero no voy a alcanzar aquello que Pablo decía, prosigo a la meta del supremo llamamiento, ¿no? Que es en Sí, Cristo. sí. Entonces, lo que usted dijo es, no podemos llegar a un punto en que podemos demandar que Dios nos dé algo porque, yo soy suficientemente perfecto para que Dios me dé algo. No podemos decir eso. O sea, pastor, la obediencia en algún punto sí trae bendición, pero la obediencia perfecta en Cristo, que te lleva a obedecer la palabra de Dios como debe ser. Porque mi propia evidencia, la obediencia que dice la palabra es una obediencia que trae bendición, efectivamente. Pero yo, como ser humano, en mi sabiduría, quiero obedecer a mi manera, no voy a llegar a ninguna parte. Yo no estoy diciendo que la obediencia no trae bendición,
La obediencia en Cristo, perfecta, sí trae bendición. Ok, A muy bien. a eso me refiero, para no Gracias. crear un ambiente de confusión, que si trae o no trae bendición la obediencia. Sí, Sí. la obediencia perfecta en Cristo sí trae bendición, Ok. pero mi obediencia como ser humano, mi esfuerzo como ser humano, me va a llevar tal vez, como dije, a la mitad del camino, pero mi obediencia, esforzándome en la obediencia perfecta de Jesucristo, porque Él fue perfecto y Dios exige perfección. Entonces, si me aferro a esa perfección en Cristo, voy a ser un obediente en Cristo. Muy bien, gracias. En el chat veo que Arturo Morales dijo, la obediencia sí trae bendición. ¿Quiere explicarse un poco, Arturo? Vamos a ver si su internet está funcionando. Están en una tormenta eléctrica, creo, según el WhatsApp. Arturo, ¿quiere opinar? No le escuchamos. ¿Alguien más quiere compartir un pensamiento acerca de la pregunta, ¿la obediencia trae bendición? Tal vez, pastor, cuando en el Antiguo Testamento Dios dice, pongo delante de ti la bendición, la maldición, Sí. la muerte y la vida, y Dios le dice, sigue el bien para que puedas ser bendecido. Y recordemos que en ese contexto Dios estaba hablando a Abraham. Se ponía, ¿no? Sí, la obediencia de Abraham, cómo Abraham obedeció. Sí. Y nos pone a nosotros en esa misma condición. Si obedeces, vas a recibir bendición. Claro que sí. En ese aspecto trae bendición la obediencia. Pues, sí, yo puedo explicar un poco más acerca de pasajes como eso, porque cuando hablo con personas, muchas veces hablan de esta frase, la obediencia trae bendición, y hablan y respaldan su respuesta con Deuteronomio 28. Y ese capítulo está lleno de las promesas y maldiciones para el pueblo de Israel. Y dicen, ok, ahí, las promesas ahí. Entonces, tenemos que recordar que los israelitas tenían un pacto de 2 partidas con Dios. Eso significa que si ellos cumplían con su parte del pacto, Dios cumpliría con su parte. Y como leemos... profesor. Un momento. Y si leemos por todo el Antiguo Testamento, vemos que no obedecieron los israelitas, porque estaba basado en la ley, y queremos recordar el primer propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Y el pacto de 2 partidas hacía justamente eso, mostraba cómo falló Israel. Nunca, 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 jamás podrían hacer todo perfectamente. Necesitaban un Salvador. Entonces, cuando personas van a capítulos como Deuteronomio 28 y dicen, sí, la obediencia trae bendición, tenemos que tener cuidado y leer todo el contexto del Antiguo Testamento para ver qué propósito tenía ese capítulo, qué propósito tenía ese pacto de 2 partidas con Dios. Amén. Y ahora pastor, tenemos que recordar cuando Jesucristo dice, si mi palabra permaneciese en ustedes, van a recibir bendición. Si permanecéis en mi palabra, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. No sé, parece que hay una relación con respecto a eso, de que si la obediencia trae, permanecer en la palabra de Dios es un acto de obediencia, creo yo. Sí, ok, gracias. Ana Lucía, ¿quería decir algo?
Sí, profesor. Yo decía que la obediencia hasta cuando Cristo como hombre en este planeta Tierra hizo la voluntad de su Padre. O sea, es decir, que hizo la obediencia perfecta de la ley de Dios. Y habla de los hombres que dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Pero nosotros como seres humanos no hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Porque si hoy no queremos vivir una vida de obediencia voluntaria de la ley de Dios, si queremos aprender y viajar en el cielo mientras estaremos en este planeta, deberemos aprender a hacer la voluntad de Dios, es decir, aprender y obedecer su ley. Y el que haga la voluntad de su Padre, estaremos con Dios, ¿no? Pues esa eso es mi opinión. Eso es... Sí. Que nosotros debemos seguir la voluntad de Dios, pero como somos imperfectos, entonces no podemos hacer la voluntad de Dios mientras nosotros vivamos aquí en esta tierra. Esa es mi opinión. Sí, gracias y gracias por añadir la segunda parte, porque la primera parte que usted dijo es una motivación de la ley. Tenemos que hacer eso, debemos hacer eso, y es cierto, debemos hacer eso, pero eso nos muestra que somos pecadores, no podemos hacerlo perfectamente, entonces tenemos que refugiarnos en el que sí lo hizo perfectamente en Jesús. Arturo, ¿quiere intentar de nuevo? Tal vez su aplicación está funcionando ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Yo por mí misma intento ser obediente. Entonces, por mí misma no viene la obediencia. Yo me apoyo. Yo busco mi refugio en Jesús. Ahí viene la obediencia y viene la bendición. Un poco bendiciones. Y a veces tal vez no es malo. Para recibir la bendición, tengo que estar conmigo. Ana María, un momento, ¿puede repetir eso? Porque no estoy escuchando, hay un poco de un eco. Ana María. Sí, un momento, tengo que arreglarlo. Hay un eco, ok. Ana María, adelante, por favor. Mi bendición viene a cabo de que yo me mantengo firme en la palabra de Dios, tomada de la mano de Jesús. Hasta ahí lo tengo entendido. Yo no voy a recibir bendición si hago por mis propios méritos las cosas. Así es. Así es, no estamos ganando nada por nuestra obediencia. Incluso nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como dice Isaías, y todos nosotros, incluso nuestras buenas obras, tienen que ser lavadas en la sangre de Cristo. Voy a decir algunas cosas más, entonces si ustedes tienen dudas pueden preguntar un poco, pero estamos llegando a la hora y quiero, regresando a la pregunta, ¿la obediencia trae bendición? Pues en un sentido sí, pues cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios, por lo general, tal vez vamos a tener menos problemas. Por ejemplo, si, como mencionó el video, si yo no estoy teniendo relaciones con otras mujeres, voy a tener más oportunidades de tener una relación mejor con mi esposa. ¿Es cierto? Entonces, en un sentido, obedecer externamente, porque nunca vamos a cambiar nuestro corazón perfectamente porque llevamos una naturaleza pecaminosa. Entonces nuestras buenas obras
buenas intenciones están contaminadas por el pecado que habita en nosotros. Entonces, externamente podemos seguir y recibir algunas bendiciones por eso, pero incluso en I es complejo, porque queremos mantener en mente versículos como la segunda de Timoteo 3:12, que dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, Jesús incluso promete una cruz para nosotros quienes quieren obedecerle. Entonces, no siempre trae bendición desde nuestra perspectiva. Y especialmente no para nuestra relación con Dios. Solamente Jesús puede darnos una relación perfecta con Dios. No tenemos nada que ver con eso. No depende de nosotros en ninguna manera. Y eso es buenas noticias porque si dependiera de mí, yo tendría un poco de inseguridad, mucha inseguridad. No tendría certeza en mi salvación si dependiera de mí. Y no depende de mí, no depende de ustedes, no depende de nadie, sino depende de Jesús. Ok. Xiomara, ¿tiene una pregunta? Veo que escribió, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estoy de acuerdo con eso. Definitivamente. Queremos recordar que también tenemos una lucha dentro de nosotros. Pastor, buenas noches a todos. Sí. Bueno, efectivamente, cuando uno viene a los pies de Cristo, lo que más tiene son tribulaciones, angustia, persecución, pero yo puedo concluir que la obediencia sí trae bendición. Por la situación, como usted explicaba, si tratamos de obedecer los mandamientos, nos va a ir mucho mejor en todo lo que hagamos, a pesar de que no va a ser fácil porque siempre las adversidades las vamos a tener en el camino, pero igual tenemos que seguir luchando para poder agradar a nuestro Dios, nada más. Okay, sí, gracias. Mónica, ¿quiere responder? Yo pienso que la obediencia, o sea, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, pero si estamos con Cristo Jesús, Él nos va a ir perfeccionando en el camino. Y no tenemos que tener temor, porque Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Como cristianos, Él ya nos ha prometido muchas cosas, nos ha dado la salvación, y pienso que Él es nuestro Salvador, y Él va a poner cada día y va a pulir en nosotros y nos va a perfeccionar. Nos maduramos. Gracias a Dios y gracias por su palabra también. Edith. Edith, ¿quiere responder? Hay que activar su micrófono. Perdón, no podía entrar, pastor, ahora pude entrar. Hablaba sobre la obediencia, pero no pude catar mucho. Ok, para resumir, la obediencia, estamos considerando la pregunta, ¿la obediencia trae bendición? Y decimos, pues en un sentido sí, si externamente obedecemos algunos de los mandamientos, usualmente nos va mejor, pero no en el sentido que no nos puede darnos una relación mejor con Dios, porque ya tenemos la mejor relación que podemos tener en Cristo, porque Cristo hizo todo por nosotros. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. ¿Una persona más para esta pregunta? Pastor, ¿puedo decir algo? Me tengo que retirar porque el tiempo se está poniendo pesado. Ok, adelante. Bendiciones para todos y voy a tratar de hablar con usted por el WhatsApp. Ok.
Dios les bendiga, pastor, y Ok. bendiciones para todos. Sí, buenas noches, Gabriel. Buenas noches, pastor. Ujú. Ok, tenemos una pregunta más. Es una pregunta un poco más rápida, pero muy importante. Dice, ¿cuál relación tiene Jesús con la ley? ¿Cuál relación tiene Jesús con la ley? Hemos hablado de eso, pero yo quiero resumirlo porque es tan importante y tan clave. Él es la piedra angular. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien? Kleiner, María. Primero que todo, Jesús tenía que obedecer la ley. Bueno, en este caso, la relación que tiene Jesús con la ley es que Él vino a cumplir la ley, no vino a abolir la ley. Él vino a cumplir toda la ley, para que por medio del cumplimiento de la ley, por medio de Jesús, todos nosotros podamos ser salvos. Porque si Jesús no cumplía la ley, ninguno de nosotros hubiéramos podido ser salvos. Porque nadie en esta tierra puede cumplir la ley, solamente alguien santo y celestial como Jesucristo. Nadie más. Muy bien. Como leímos antes de Gálatas 4:4, Él nació sujeto a la ley. Él estaba bajo la ley porque fue nuestro sustituto. Y Él también, pues, obedeció perfectamente. Si quieren una referencia bíblica, Hebreos 4:15 es una buena. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros. Entonces, Él sufría en las tentaciones, pero no pecó, no cayó en la tentación, no pecó, no cayó en el pecado, aunque sin pecado, perfectamente llevó eso. Y Gabriel leyó por nosotros Romanos 5:19, y eso es un versículo que nos dice que su obediencia, la obediencia de Dios, de Jesús, es atribuida a nosotros. Entonces, nosotros somos perfectos porque tenemos la obediencia de Jesús. Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, en el jardín de Edén, muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros somos pecadores porque Adán y Eva pecaron. Así también por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. Y para muchos de ustedes, el año escolar está por comenzar. Entonces estamos hablando de notas y expedientes y todo. Entonces podemos pensar en eso como los expedientes, las notas. Nosotros sacamos malas notas porque pecamos. Jesús sacó una buena nota y nos dio su nota para que tengamos un expediente, una nota buena. ¿Una pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Gracias por traernos en esta reunión para estudiar tu palabra, especialmente enfocándonos en la ley y el evangelio y cómo funcionan en nuestra vida.
Te damos gracias por tu ley, porque la necesitamos. Pues es fuerte la ley, nos golpea, nos mata, pero la necesitamos porque por naturaleza no te queremos para nada y necesitamos ser derrumbado por la ley para que escuchemos el Evangelio de Jesús, quien hizo todo por nosotros como nuestro sustituto. Ayúdanos a apreciar el Evangelio más y más. Ayúdanos a pensar en otras personas con quienes podemos compartir esta buena noticia de tu amor. Danos valentía para hacerlo. Y pues que seas con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, Amén. tenemos un fin de semana muy largo porque esta es la última clase para esta semana. Tenemos clase lunes y miércoles. Entonces, en el grupo de WhatsApp voy a colocar la tarea, la preparación. Es igual como antes, un video, también algunas preguntas y también una lectura bíblica. Y obviamente, si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, me pueden mandar un mensaje en el grupo o por interno. Cualquier cosa me pueden llamar. Y sí, estamos aquí para servirles. Estoy muy contento de recibir sus llamadas, sus mensajes. Esta es mucha información. Este curso es un curso muy divertido, pero nosotros necesitamos trabajar mucho y pensar mucho y preguntarnos mucho. Hacer las preguntas. Ahora, la despedida. Bueno, disculpe, pastor, pero yo no podía entrar acá en Argentina, tenemos una tormenta y bueno, no podía entrar, pero alcancé a escuchar cosas principales y vi el video, así que bueno, muchísimas gracias. Me despido. Ok, nos vemos.